pasó en Francia cuando se dio la segunda intervención francesa en México auspiciada por Napoleón III. Esta historia la cuento, pero ahora mismo estás viendo la segunda parte. Te recomiendo mucho, vayas a ver la primera parte, la dejé aquí y en esta parte hablamos justamente de cómo se recibió en Francia la noticia de que el ejército francés había sido derrotado en una de las primeras batallas que libró en México. Pero si ya vienes de esta primera parte, no hablo más y sigamos pues. En el video anterior vimos la incredulidad con que cierta prensa en Francia reaccionó ante los rumores que decían que en una de las primeras batallas de la intervención francesa en México, el ejército de Napoleón III había sido derrotado. Sin embargo, aquel triunfo de la batalla del 5 de mayo de 1862 en Puebla no calmó los alardes de algunos oficiales franceses que insistían en que la imposición de la monarquía en México sería pan comido. Sobre esta batalla hay libros de la época escritos por franceses. Hay uno en particular que la arrogancia eurocentrista transpira por todas las páginas y los pliegues del libro. Es un libro que habla justamente sobre la batalla del 5 de mayo desde el punto de vista de un militar francés. El príncipe Georges Vivesco termina diciendo: sobra apreciar los resultados de esta campaña, pero podemos afirmar con antelación que esta expedición será una bella página para nuestra historia militar. Híjole, manita. ¿Cómo te explico? Este libro es muy raro porque a pesar de ver la fuerte derrota que hubo, y no solo en esta sino en otras batallas, darse cuenta, vamos, de que imponer a Maximiliano no iba a ser así como un paseo de vacaciones, iba a ser, vamos, difícil. Se niega a ver que bien si hay algunos mexicanos y algunos sitios de México que sí se mueren y desviven por ser súbditos de Maximiliano, hay muchísimos sitios de México pues de plano no quieren nada de esto. Sobre la lista de las batallas de la intervención francesa, al investigar para hacer este video, Iván encontró algo muy relevante. Chéquense esto. Buscando en Wikipedia la versión francesa sobre la expedición de México, noté dos cosas. Una, ponen como triunfos del Segundo Imperio batallas que más bien fueron derrotas, como por ejemplo la batalla de Atlisco del 4 de mayo. Y dos, a la relación le faltan muchas batallas, extrañamente las que Francia perdió. Faltó por ejemplo la batalla de Juchitán en Oaxaca, la batalla de Ixmiquilpan, Hidalgo, la de la Carbonera en Oaxaca, la batalla de Chihuahua, la batalla de Mazatlán en Sinaloa, la de Miahuatlán también en Oaxaca, en fin, varias. Tras la derrota en Puebla, Napoleón III cambia de general a cargo de las tropas, quita a Charles de Laurences y pone a Frédéric Forêt. Laurences, el mismo que había escrito una carta a sus superiores en Francia diciendo: tenemos sobre los mexicanos tal superioridad de raza, organización, disciplina, moralidad y elevación de sentimientos que ruego a vuestra excelencia diga al emperador que desde hoy, a la cabeza de sus 6,000 soldados, soy el amo de México. Un año después, 1863, Puebla es nuevamente atacada. La prensa francesa proimperial habló así del caso. En este momento, los soldados franceses tienen sitiada Puebla, donde están confinados 15,000 mexicanos bajo las órdenes del general Ortega. Esperamos todos los días la noticia de que esta plaza ha caído en poder de nuestro valeroso ejército comandado por el general Forêt. El ejército de intervención había regresado con más fuerza y elementos, siendo más de 30,000 efectivos franceses, además de los cerca de 8,000 del lado conservador mexicano. Pero el golpe recibido un año antes había sido decisivo. Fortaleció la moral de los republicanos y les dio tiempo para organizarse en la llamada Guerra de Guerrillas, estrategia que utilizaron en muchas partes del país. Ante la fuerte resistencia que había otra vez en Puebla, se sabe que el general Forêt convocó a un consejo de guerra, donde se habló de 3 propuestas. Una era dejar Puebla y seguir hacia la Ciudad de México. El ejército francés ya contaba con muchas bajas, pero Forêt decidió exprimir a Puebla en una especie de cobro por la derrota de un año antes. La ciudad de Puebla cae en manos de las tropas de Maximiliano, pero tras haberla sitiado 62 días y dejado prácticamente derruida. Pero finalmente hay que decir las cosas como son, y la invasión francesa es derrotada. Y me parece llamativo que ahora Francia lo único que hace es una cosa: recuerda y conmemora la de Camarón, una de las tantas batallas perdidas que tuvo. Se ha construido una épica de la batalla de Camarón, que eran pocos franceses pertenecientes a la legión extranjera, un cuerpo militar de élite, quienes pelearon ante una mayoría de mexicanos. Sí, yo cuando me enteré de esa batalla y cuando supe las motivaciones de su conmemoración en Veracruz, sí me quedé así como de, híjole, ¿qué onda? Entiendo esto de la reivindicación del coraje de la legión francesa, pero vamos, o sea, eran militares que estaban
haciendo su labor militar en un país que estaban interviniendo. También creo que habría que ver el coraje y el valor que tuvieron tanto los soldados mexicanos que se encontraban allí en Camarón como la propia población, porque sabemos que mucho de la gente que luchó en la intervención francesa no nada más fueron militares, también fue población. Yo entiendo que a lo mejor ahora la conmemoración de Camarón significa, va en el sentido de hacer una conmemoración de todos los caídos. Pero ¿por qué nada más la batalla de Camarón? Aquí, por ejemplo, en la batalla de Camarón llegan las autoridades mexicanas a acompañar creo que llega una comisión o una delegación de la Legión Francesa, pero habría, no sé si exista, alguien de la Legión Francesa o de las autoridades francesas asiste a los eventos de la conmemoración específica de la batalla del 5 de mayo. Pues no los hay, y es buena pregunta, ¿por qué no hay? Con la intervención derrotada, las últimas tropas intervencionistas parten de México en marzo de 1867. Maximiliano no se va y se aferra a no abdicar, a no darse cuenta de que todo ese sueño fumadísimo que originalmente ni él apoyó, pero que terminó siendo convencido por su esposa Carlota, estaba sepultado. Se va quedando solo y finalmente, junto a un par de generales mexicanos promonárquicos, es fusilado. Maximiliano en algunos aspectos no fue el conservador que los mexicanos que lo promovieron esperaban. Aceptó, por ejemplo, la libertad de cultos o la nacionalización de los bienes de la iglesia que había llevado a cabo Benito Juárez. Pero en otros aspectos sí coincidieron siempre, y fue en la visión abusiva y colonial, económicamente hablando. Basta ver, por ejemplo, las reglas económicas de la imposición de Maximiliano recogidas en el Tratado de Miramar. Instalado Maximiliano, México tenía que pagar a Francia 270 millones de francos como gastos de la intervención. También México tenía que pagar a Francia 1,000 pesos al año por concepto de sueldo, alimentación y manutención de cada soldado francés en México. 400,000 francos por viaje en barco de ida y vuelta cuando lo requiriera el ejército francés, sin olvidar, claro, que México tenía que indemnizar a los súbditos franceses de los perjuicios que indebidamente hayan resentido y que motivaron la expedición, es decir, el pago de la deuda. ¿Y cómo se iba a pagar todo esto? Pues adquiriendo más deuda, con bonos en París, Francia. De la misma manera que las monarquías entraron en shock cuando se guillotinó a Luis XVI, pues pasó algo similar en México cuando se decidió fusilar a Maximiliano. La noticia del fusilamiento así llegó a Francia. Le Moniteur Universel del 5 de julio de 1867 dice: el emperador Maximiliano ha sido fusilado el 19 de junio bajo la orden de Juárez, a mano de los miserables que lo agarraron. Este desafortunado príncipe, que había sido reconocido hace 4 años como soberano legítimo de México por todas las potencias europeas, no había querido dejar este país después del retiro del ejército francés. O sea, reconocido por Europa. ¿Y la opinión de los mexicanos qué? Le Memorial de la Loire dice: Maximiliano está muerto. Maximiliano ha sido fusilado. Terrible noticia que desde hace 24 horas corre de boca en boca y pasma a Europa de espanto y horror. Vale decir que en el siglo XIX el fusilamiento era una práctica habitual en todo el mundo y en diversas situaciones hasta legal, más en el campo militar. Por estos años Francia fusilaba y guillotinaba. Lo que en verdad escandalizaba a las monarquías no era tanto la pena de muerte en sí, sino que el ejecutado fuera alguien de la nobleza y que muriera donde se suponía iba a ser un país súbdito, por lo que a la muerte de Maximiliano la catalogaron como crimen de lesa majestad. La noticia llegó justo cuando en París se desarrollaba una de las exposiciones universales, estas reuniones donde toda la élite de Europa, incluidas las cortes monárquicas, se daban cita para mostrar su poder y sus conquistas alrededor de fiestas y exposiciones. El diario Le Temps nos da una idea de este momento, cuando en pleno evento se conoció la noticia. Las cortes, que ayer estaban todavía enteras recordando sus magníficas recepciones o con la promesa de nuevas fiestas, toman ropa de duelo. Ahora, gracias a estos diarios, sabemos que el emperador francés dictó 30 días de duelo. Así como cayó el imperio de Maximiliano, al de Napoleón III el Pequeño le quedaban 3 años de vida. El pintor francés Édouard Manet realizó una pintura llamada La ejecución de Maximiliano. En una primera versión, Manet dibujó al pelotón de fusilamiento con ropas alusivas a México, usando sombreros usuales en esta época. Pero ante las críticas que comenzó a recibir Napoleón, acusado de no haber regresado con Maximiliano cuando su ejército salió de México, Manet hace una segunda versión. Ahora dibuja al pelotón con ropa del ejército francés y al soldado del extremo izquierdo le pone rasgos de Napoleón III. Vale decir que Manet tuvo prohibido exponer y vender estas obras, aun
aún caído el Segundo Imperio francés. En 1963, el presidente mexicano Adolfo López Mateos vino a Francia, siendo recibido por el presidente francés Charles de Gaulle, quien le regresó las banderas mexicanas que el ejército de Napoleón III había tomado durante el sitio de Puebla 100 años antes. Supongo se encuentran ahora en el Museo de las Intervenciones, allá en Coyoacán. Décadas después, con motivo del centenario de la independencia, en 1910 Francia le regresó a México las llaves de la ciudad. Resulta que en 1863, cuando las tropas de intervención entraron a la Ciudad de México, el ayuntamiento, ya en poder de los conservadores, le había entregado las llaves de la ciudad al general Forêt. No, hombre, estos cuates, los pro Maximiliano, parece que estaban echándose competencias de quién podía caer aún más bajo. De jalar el carruaje de Maximiliano y Carlota como mulas en Orizaba a entregar las llaves de la Ciudad de México al militar que acababa de llegar a ocuparla. Si no me equivoco, estas llaves se exponen ahora en el Museo Nacional de Historia, en el Castillo de Chapultepec. Órale, aprendí mucho en este video. Oye, te iba a comentar, ¿qué les enseñan aquí en la enseñanza básica a ustedes en la escuela sobre este periodo de Francia? O sea, y en específico sobre Napoleón III y más específico sobre la batalla de Puebla y la intervención francesa en México. Es un tema que no se toca y creo que el cambio de nombres de las calles alrededor del Parc de Chaumont es pues una señal, vamos, si así lo podemos decir. Realmente en la enseñanza básica en la escuela en Francia, si vamos a hablar de Napoleón, se va a hablar más de Napoleón I, o sea, estaba el tío Napoleón I el Grande y Napoleón III el chiquito. Que fue el que hizo la intervención. Y entonces se habla más de las campañas, entre comillas, de las expediciones de Napoleón I. Realmente Napoleón III, hablamos de él en la escuela, obviamente es un tema que se tiene que tocar, pero no muy específicamente. Se sabe que se impuso como dictador y que después él rehizo con el barón Haussmann lo que conocemos como el París haussmanniano, el París de hoy, vamos, con los edificios que todo el mundo ubica. Pero hasta ahí, e insisto, o sea, eso en cuanto a enseñanza básica. Hay personas que sí van a saber lo que pasó, que es la intervención francesa, pero no es el común de los franceses, eso me queda clarísimo. Si hablas con un francés así random en la calle, oye, ¿sabes de este pedazo de la historia de Francia? La mayoría se van a quedar así ¿de qué me estás hablando? Sí, eso sí me ha tocado a mí, cuando les comento no lo sabía. Cuando les digo que en México se fusiló a un emperador que fue mandado por Napoleón III, sí se quedan así de... No lo sabía. Bueno, ¿qué les pareció este video? Espero que les gustó. De hecho, quiero agradecer a Iván por su contribución en la investigación para elaborar este video, que fue de mucha utilidad. Sí, tú también. Trabajo de equipo. Buena mancuerna, la mancuerna infernal. Pues también fue una bonita ocasión para venir a grabar afuera. Espero sus comentarios en la cajita acá abajo. Los leeré como siempre. Pueden compartir si es que les haya gustado con gente que les podría interesar. Gracias también a todos los que me mandas super thanks. Y nos vemos muy pronto para nueva entrega.